Antes si haya senayana hat awara karia kat putchi suru kuna wongmai. Herrin hat te kasarata kat sumin guayu te nakuai pakat o tamsia te kasachki kat suru wongmai. Bienvenidos a todas y todos a este espacio informativo Surup Nahuomay desde el territorio. El día de hoy, 26 de agosto, conmemoramos el Día de la Niñez Indígena. ¿Por qué se conmemora esta fecha de la niñez indígena? La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en la figura de la Consejería de Mujer y Familia Indígena, ha venido promoviendo desde hace 5 años la institucionalización del Día de la Niñez Indígena como una forma de resaltar y visibilizar las afectaciones que tienen nuestros niños frente a la violación de sus derechos. En el marco de la conmemoración del Día de la Niñez Indígena en Colombia, es preciso resaltar los valores y los derechos de las niñas y niños indígenas en situación de vulnerabilidad. Y es que el tema del abuso no solamente afecta a la víctima, sino también a la familia y a la comunidad en general. Sin embargo, este tema en el pueblo wayú ha estado de manera silenciosa. Nos tocó hace poco el caso del niño de 5 años que fue abusado y que ha despertado en la comunidad el debate ya existente en torno a la aplicación de la justicia indígena o la justicia ordinaria. Entonces nos preguntamos, ¿qué ha pasado en nuestro pueblo wayú y cómo debería ser abordado este tema o este caso de abuso? Nos acompaña para poder ir desglosando o entendiendo esta situación Claudia Enríquez, quien es la secretaria de Asuntos Indígenas a nivel departamental. Se requiere de un abordaje interdisciplinario, sobre todo en este tema, donde hay un contexto de fondo por parte del violador que también se debe de abordar, ¿verdad? La solución, si bien es cierto, no va a ser la cadena perpetua, pero se requiere, así como se le hace un abordaje a la víctima, al victimario también hay que hacerle un abordaje. Yo pienso que el Estado debe de cumplir ya una vez presentada una situación de esta, debe de haber un manejo integral y la obligación de empezar a investigar, a juzgar y pues a sancionar los responsables. Pero pienso que un delito de esto no se debería de negociar a través del sistema propio, a través de una compensación. Se le puede dar un abordaje intercultural a todas las estrategias de prevención, incluso al presentarse, pero los derechos de los niños y de las niñas para mí no es negociable. También es importante saber qué dicen nuestros mayores, qué piensan desde el sistema normativo wayú con respecto a este tema. Guillermo Ojeda Jayariyú, quien nos contextualiza cómo orientar un caso de abuso sexual desde la instancia cultural. Le damos la bienvenida a Guillermo Ojeda Jayariyú a este espacio Surup Nahuomay. Anu yuri wamana dia kuma hirawaka, tukohuta hirawaka, tayawa tirawaka wai. Harai maria kashire ka unua. Harai maria kashire harahe ren mpushi snai wane atkawa. Te keire ka wai wasaki wane putchpoi walua teren wane kashire aneng wai. Shire aneng wakwai pasulu wama. Watu asau nai ho okta india. Eke mui wane ai hara tau hawa de pitch okta sulu wakwai piti. Siasa ho eke de pitch eke mui stoma ho. Eke mui ai hara. Asur na stung ho do yeyu kali. Sir na stung noushi stung noi. Ale hi nas nai. Acecet nas nai. Shakatin nas nai. Shakatin nas sain de pitch kali. Ale hi nas sain suri ho do. Ho ayatin de utta kalain narero. Shasa ho natuna dolo yukan. Aluate na kachiro hanastia aluate na muy butcho push ho que muy ai hara. Spera hatha ho asira hana hiten a wara hanasti. Kohut stia sa aishan dan shiwa muy sa muy ho ne ai hara sa muy de pitch. No hats
Squat pan wayu que ho hay que rushin stuma soushi. Tenemos con nosotros a Evelyn Acosta, quien nos va a contar acerca de esa importante visión de la mujer y madre, pero también miembro de la Fuerza de Mujeres Wayuu y defensora de los derechos humanos, y nos va a hablar acerca de sus apreciaciones y las medidas que se deben de tomar frente a estos actos de vulneración de los derechos de las niñas y los niños. Yo te voy a hablar primero que todo como una mujer Wayuu madre, que tengo una hija, y yo creo que las que tenemos ese sentimiento como mujer, y más si es mamá, no le gustaría primero ser víctima de un abuso sexual. No le gustaría que una hija, una sobrina o un sobrino fuese víctima del abuso sexual. Y que viendo cómo la ley Wayuu ha tenido algunas transformaciones y que han cambiado varias cosas, se necesita comenzar a denunciar estos casos para que no sigan ocurriendo y que el victimario vea que su hazaña, como lo ven algunos, no va a pasar nada porque igual yo abuso y yo pago. Esa es una realidad que existe y es una realidad que nosotros a veces no queremos ni denunciar y cubrimos esta realidad y violentamos los derechos de las víctimas diciendo que lo vamos a arreglar dentro de usos y costumbres. ¿Qué piensan en las comunidades? ¿Qué se debe hacer frente a un caso de violencia infantil? ¿Cuál debe ser el actuar ante estas situaciones? Debemos acudir a la policía. Yo acudiría a las autoridades, a la LONA, a la fiscalía. Lo primordial que haríamos es acudir a las autoridades pertinentes para que se hagan valer los derechos del niño o niña. Esta persona que ha cometido ese daño en ellos se le tomen las medidas para que no vuelva a tener acercamiento tanto con estos niños como con otros niños. Cuando ya es una violación a una niña o un niño, hay que acudir a las autoridades para que lo metan preso, porque él no puede pagar la falta y después andar libre, suelto, haciéndole daño a otros niños, a otras niñas. Hay que meterlo preso. Yo tokachir waray karashwayo mureu atumawas puranata tinduskuay pakat matahan saro urana tiawane hamure wane te pitch ay takawayo nya hamureu shia anatana hatane skuay wane surutu alenha sumai watu wakuay watu wekikar mayut karha waimakai unata karamatu kai ayatenha ya watuma arua tani hechone wayu yo tu hechmani mio ushi chi wayu makayai hara snai ni atin ching wani hinte asha hani hat aikarai hana asha hai hana dagrayu shkam sumatu tu wayu arua tani kan naima spurasna tin skuai pa achuntuni hatuane nsira hin hatinsa usuri mohutu hinchi hinte. Y esas todo takush no me takno en taradura musre tarata katami entonces ni ko amere ni katami more katami istam tapa ni istami te katami guayare esas takunya kami tu policía. Yo acudiría al bienestar y a la policía, porque aquí nosotros como indígenas a veces las violaciones quedan impunes porque hay los arreglos, entonces pagan y ya eso queda ahí. Guapo y pananay que na wayu aragrayo na tihashi kana so hamui hatin skuai pa wane kasamusakatu hasta hawaka tepichi no hotsu skuai pa hin wayu tamal haka tepichi mushinuma hamui hat kasunok ti aseratere namu in wayu sumuna tara ka anaihe eshi sanahiyeyu anaiha na kananai kinamu inachonyu ay kareren hana kananai anaten hana kananeskiru eyri sana arairayu kawan kananai kino unasipunu
Muy hatachehe yashia inte arihuna kareirua anaten wakuaipa. Washin sakoto intu wayuaka nashin na wastushi miukana. Tashi sa te anasumai wayuwa wamakai sumui. Muy hatachehe te nayain anokto intu wakuaipa kat. Sumuro urin hatin horo te anokta ka kuaipa natuma put chipu. Spurerua ashana nata kuaipa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú. Y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde te encuentres. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Anaya Watson.